Quiero hablar de un tema especial, ¿por qué? Porque he estado leyendo muchísimos artículos que están saliendo sobre el estado económico de las iglesias evangélicas, especialmente en los Estados Unidos, que es donde se hacen las estadísticas, no se hacen en muchos lados, un estudio prácticamente persecutorio de la marcha de las iglesias allá. Y, eh, y hablando con algunos líderes, amigos míos, casi todos están comentando y le echan la culpa al presidente, a la situación económica, pero casi todas las iglesias que hemos hablado, pensado y conversado son iglesias que están pasando tiempos muy difíciles económicamente, muy difíciles. Entonces, han cortado pastores en el staff, han cortado esto y aquello, y la cosa que no mejora. Si por más que uno corte, no se mejora. Bueno, y hemos estado hablando de eso, y por supuesto me dicen, ¿y ustedes cómo hacen en Buenos Aires con todo lo que les pasa, la economía? Y le digo, no, nuestra iglesia, usando las palabras de un presidente del otro país, estamos abuchados de dinero. Si quiere, cuando vaya, le digo a Estados Unidos, llevo un bolsito y les presto algo. Entonces me dice, no sea así, pastor, somos sinceros. Y usted no, ¿cómo no? Le digo, abuchado de dinero. Bueno, y estuve pensando en todo eso, este, y, y hay cosas raras. Por ejemplo, uno dice, cuando uno arma un presupuesto de iglesia y el dinero no alcanza, uno corta, como hacemos en cualquier lado, en cualquier hogar, ¿no es cierto? Y más hoy en día que estamos siendo constantemente acá en Buenos Aires bombardeados sobre el consumo, lo que se corta, lo que no se corta, etcétera, etcétera. Pero aparentemente uno cuanto más corta, la cosa queda peor después. No sé si me siguen. Y a nivel de las iglesias pasa eso. Uno le corta, pero uno dice, bueno, ¿corta para qué? Para ahorrar, ¿para qué? Para que en algún momento haya abundancia y volvamos otra vez. Y no pasa eso, ¿no es cierto? Se corta y cada vez peor. Segundo, tiene que ver un poco con la construcción de lo que una iglesia es. Una iglesia no es una empresa, no es una SRL con fines de lucro, no lo es, no lo es. Y la economía de la iglesia, evidentemente, está en un mundo de economía. Aquí se compran las cosas que el mercado tiene, no vamos a ningún sitio especial. Pero ¿qué es lo que sucede con las economías? La gran diferencia que hay entre una pyme, una empresa o lo que sea en el mundo entero, con lo que la iglesia es, que hay diferencia muy grande, es en primer lugar que la iglesia es obra de Dios. En primer lugar, esencial, y esto es importantísimo. No la creó un hombre porque, ahora, ¿hay iglesias que las crean los hombres por recursos económicos? Sí, señor. Sí, señor. Y terminan mal. La pregunta es, ¿por qué terminan mal? Bueno, porque hay iglesias que las hace el hombre y hay iglesias que las hace Dios. Es así. Ahora, no voy a ponerme a discutir qué evidencia hay de que esto lo hace Dios. No. Yo creo que los pastores sabemos cuando Dios está dirigiendo a la iglesia o no. Pero en primer lugar, la iglesia no es cosa de hombres. La iglesia no es cosa de hombres, es cosa de Dios. La economía de la iglesia no es una cosa de los hombres, es una cosa de Dios. Y la economía personal nuestra, la suya como cristiano, es de Dios, no es de los hombres. Entonces hay una diferencia impresionante y esto no tiene que ver con el diezmo, no tiene que ver con el diezmo, no tiene que ver ni con la ofrenda. Esto tiene que ver con principios que uno tiene que aprender, escuchar y saber, ¿no es cierto?, que hay algo interesante en la característica que la iglesia debe tener. Yo soy de los pastores que piensa, y creo que lo compartimos con Hugo siempre, que la iglesia cuanto más da, más recibe. Más da, más recibe. Inclusive hay un texto, ¿no? Echa tu pan al agua. ¿Vieron el texto ese? Y con el correr del tiempo el pan vuelve. Ahora, no es que uno va a dar con el propósito que después vuelva, no es ese, sino que ese principio que Jesús dio, más bienaventurado es dar que es recibir, que un boxeador cristiano del Luna Park me lo dijo un día, ese es el texto mío. Y yo no lo entendí.
Dice, míreme, más bienaventurado de dar que recibir. ¿Qué quiere decir? Que en el dar, en los patrones de Dios, hay algo misterioso, hay algo. Y yo quiero repasar acá en Filipenses algunos versículos bíblicos que creo que nos van a ayudar a entender que la generosidad es la clave que el cristianismo tiene, la generosidad, ¿no es cierto? Eh, no es el apretar, no es el ahorrar hasta esto es mío, no, no, es abrir la mano. Y vamos a ver un poquito de esto. En Filipenses capítulo 1, la verdad que es una carta impresionante esta, y ustedes la han visto. Filipenses capítulo 1 habla de, bueno, Pablo le escribe a los filipenses y le dice, yo doy gracias por ustedes en mis oraciones, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión en el Evangelio. Acá tenemos una característica que la economía de la iglesia, Filipenses era una iglesia, es comunitaria, ¿no es cierto? Y luego dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este texto que lo hemos predicado y a mí me encanta esto. El que, estando persuadido que el que comenzó la buena obra, ahora, ¿qué buena obra empezó el Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, todos ustedes saben, el día que recibimos al Señor, el Espíritu Santo vino de una manera u otra. En algunos vino pacíficamente, otros vino que uno termina saltando por las nubes, ¿no es cierto? Pero el Señor ese día comenzó una obra. Referenciando esa obra a nuestro tema de la generosidad hoy en día, el Señor comenzó la obra de sacarnos de nuestros egoísmos y llevarnos hacia la generosidad de Él. ¿Qué quiere decir egoísmo? ¿Es una palabra mala? No, egoísmo quiere decir pensar en uno mismo. Egocéntrico, pensar en uno mismo. Principio no hay ningún problema. Nosotros somos criados en las tradiciones nuestras, en nuestras familias, que uno tiene que avanzar en la vida, tiene que tener esto, aquello, tener, y no dar. Entonces yo comienzo a patear mi propia vida, ¿no es cierto? Y yo quiero, y tengo esto y quiero lo otro, y quiero lo otro, y quiero lo otro, y si no, bueno, por lo menos quiero tener una caja fuerte en mi casa, ya que no puedo tener en el banco, donde yo tenga la seguridad de todos los días abrirla y contar cuánta plata tengo. Ahora, cuando llegamos al Evangelio, hay un shock tremendo. Para algunos no es fácil, bueno, está bien, yo entiendo, Dios me dio, yo doy, pero para otros es un drama. ¿Por qué tengo que dar yo lo que yo gané para mí? Palabras más, palabras menos. Y ahí el Espíritu Santo comienza a obrar en mi vida. Si yo tengo la disponibilidad para dejar que el Señor me abre a mí, si la tengo, porque por ahí no la tengo, en algún momento el Señor me va a decir, ¿no te das cuenta que todo lo que tenés te lo di yo? ¿Te lo di yo? Si yo llego al punto ese, estoy cercano a pasar una próxima etapa de la vida, que es no hacer un dador compulsivo, medio tonto, que pierde dinero o pierde tiempo, lo que sea, porque el dar muchas veces no es lo económico solo. No es que yo pase a eso. Hay el salmo ese que lo hemos visto cantidad de veces, que yo quiero orar inteligentemente. Y el dar es inteligentemente también, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con lo dinero, sí, pero también con otra cosa que vale más que el dinero, que es el tiempo. Darle a un hermano media hora y tomar un café con él. El otro día yo estuve con un hermano en la iglesia tomando un café, 2 horas. Me enteré de cosas increíbles, no de la iglesia, sino de su vida, sus problemas tremendos. Eh,
Ahora, si yo no hubiera dispuesto de esa par de horas, que yo podía estar haciendo otra cosa más, pero esa par de horas yo no hubiera tenido la tranquilidad de saber o de darle. Tanto fue así que me dijo, pastor, yo pago. Me asombré, porque yo me levanté, no como hace muchos, la billetera la dejé en casa acá. No, yo me levanté para pagar. Pastor, yo pago. Pagó él. Pero el momento fue darle ese rato para estar con él. Eso es también generosidad. Hermanos, el que comenzó en vosotros la buena obra. Yo creo que no hay que detenerla la buena obra. Aún sigue más. Miren, en el capítulo 1, versículo 10. Ahí tienen ustedes un texto increíble, increíble. Dice, pido en oración que vuestro amor, para que aprobéis lo mejor. Es decir, el problema en el cristianismo no es entre lo bueno y lo malo. El problema es entre lo bueno y lo que es mejor. No sé si me siguen. No leer la Biblia es malo o bueno, malo. Leer la Biblia una vez al mes es bueno o no. Leerla todos los días, mejor. Y el problema nuestro no es entre lo bueno y lo malo. Yo voy a dar una ofrenda, digamos así, y pongo en el sobre 100 y tengo 50 más dando vuelta. ¿Hice bien? Sí. Pero de repente el Espíritu me dice, pon esos 50. Yo pongo esos 50. Lloro 4 días después. Pero eso es bueno, no, yo cumplí. Ahora el Señor me dice, estírate. Y eso es mejor. Y yo apruebo lo que es mejor. Yo apruebo lo que es mejor. Si ustedes van al capítulo 2, allí, antes de entrar digamos, al punto último, ¿no? Porque esto es interesante. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué interesante que es eso. Qué sé yo, enterarme de que alguien necesita algo y sin hacer espamiento de nada, ir y darle una mano. Olvídate. Y yo creo que ese es el arte de la generosidad. Ahora, en los tiempos de Pablo no era fácil esto tampoco, como no lo es hoy en día. Porque hoy en día nosotros hacemos el cálculo matemático de nuestro diezmo y nuestra ofrenda en relación a la crisis económica. Craso error. Sí, discúlpenme, craso error. Porque tendría que ser de otra manera. Yo tengo que hacer mis cálculos económicos como cristiano en base a la generosidad de Dios en mi vida. A ver, ¿quién de ustedes es el dueño del día de mañana? ¿Hay alguno? Bueno, algunos dicen mañana, mañana, ni saben que va a venir otro día mañana. Pero ninguno de los que estamos acá es dueño del día de mañana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo no puedo hacer decisiones para fin de mes. Es mejor que yo confíe en Dios. ¿Cuántos nosotros hemos tenido amigos que se fueron en un instante, en el menor momento de la vida que uno esperaba? El querido Salvador, domingo, se levanta a la siesta y se va. Me choqueó. Había estado 2 días hablando con él, 3 horas, sobre la vida, los amigos, qué sé yo, de cualquier cosa hablamos. El domingo se levanta a la siesta y queda. Es decir, sube. Y yo digo, a todos nos va a pasar más o menos igual. Ahora, yo no quiero dar un mensaje de muerte hoy, quiero decir simplemente la simpleza de la vida. Y cuando uno quiere agarrotar para el futuro, ¿quién es dueño del futuro? Ahora, por eso, pastor, hay que tirar todo. No, 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 no. La Biblia enseña que hay que pensar en nosotros, en la familia, pero el tema está cuando yo uso toda esa situación para que altere mi generosidad. Entonces, cuando hay un soplo de dar, mi reacción instantánea es no.
Ese es el tema. No fue fácil la época de Pablo. Capítulo 4, si ustedes lo leen todo, no vamos a tener tiempo allí. Versículo 15 y 16, él felicita a los filipenses porque, porque al principio de la predicación de Pablo, los filipenses lo ayudaron económicamente a Pablo. Y dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me dio nada. Ninguna. Pero ustedes me enviaron siempre. Y dice, no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. Esto a mí, hoy lo leía nuevamente, y digo, ¿cuántas iglesias? Y no es el caso de la nuestra, ¿no? Pero ¿cuántas iglesias son agarradas? Son cerradas. ¿Y saben algo? La iglesia cerrada, agarrada, suma miseria tras miseria. Nunca les va bien. Nunca les va bien. Yo conozco pastores, tengo pastores que están llorando miseria desde el día antes a que lo conociera yo. Y yo le digo, el problema tuyo es que no te das cuenta que la abundancia proviene de Dios siempre. No tenemos en una iglesia de la Alianza donde el pastor no cree en el diezmo ni en la ofrenda. Él no le enseñó nunca el diezmo y ofrenda a la iglesia, se peleaba siempre con don Licio en eso. Licio decía, le robás a los miembros de tu iglesia la bendición de dar, le decía Salvador ahí. Pero este pastor decía, pero ¿cómo le voy a pedir con la jubilación que cobran? Pero ¿cómo le voy a pedir con lo que tienen, ya que vienen a la iglesia, gastan el colectivo, ¿cómo le voy a pedir que den el diezmo encima? Y esa iglesia no ha salido de la miseria en más de 30 años. No sé si me siguen. Es decir, el pastor no tiene que meterse entre las economías personales y Dios de una persona. Y Dios, la persona tiene que resolver su tema con Dios. Pero ¿saben algo? Pablo decía, ya había iglesias egoístas en aquel tiempo. Y decía, pero ustedes, los filipenses, me ayudaron siempre. Por eso cuando cualquier estudio bíblico que ustedes busquen sobre filipenses es la carta del gozo, de la alegría. Y Pablo en Filipo estuvo preso, pero los hermanos le llenaron de gozo y alegría. Miren, hermanos, en algún momento de nuestra vida va a chocar la generosidad y va a chocar las ganas de agarrar lo que tengo y no soltarlo nunca. Consejo pastoral, vaya por la generosidad. Joven fui, envejecí y no he visto justo, desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo veo a un creyente, digamos, en lo absurdo, en la miseria, nunca tuvo generosidad para con Dios. Acá hubo una consejería pastoral que hice hace 100 años, cuando hacía consejería, de un matrimonio de la iglesia que les iba mal siempre. Él agarraba algo, empezaba a la vez, todo. Fueron por el lado de que estaban poseídos, el diablo, el demonio, siempre le echamos la culpa a quién. Bueno, si la iglesia se porta bien, al diablo. Y un día en una consejería, ya terminé y le digo, ustedes ponen el diezmo en la iglesia. Se pudrió todo. ¿Cómo no va a preguntar en medio de la crisis nuestra si ponemos el diezmo? ¿Cómo va a poner el diezmo con el mínimo que? Se pone el diezmo del mínimo. Pero, pastor, yo hasta el día de hoy no conocía a ningún cristiano que fuera generoso, que le fuera mal y que pasara mal. Sí, encontré muchísimos que están en la miseria porque nunca descubrieron el principio de la generosidad. Y yo quisiera que proyecten, si es posible, 4:19. 4:19, creo que está por ahí. Sí. ¿Vieron ese texto que al llegar a la mitad dice, mi Dios, coma? Vamos a verlo todos juntos en voz alta, ¿sí? Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo prefiero eso a no poner la plata en el banco para el futuro. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Hermanos míos, gracias porque ustedes son muy generosos. Y gracias porque yo sé que aquí hay mucha generosidad. Ese es el secreto de una vida grande y de una iglesia grande también. Dios les bendiga mucho, hermanos. Gracias.